¿Qué tal, manitos? El día vamos a hablar sobre la nueva actualización que ya se vino, que es esta de acá, en el cual tenemos apartados, por ejemplo, de los nuevos apartados del sistema de los cheats. En este caso también tenemos acá el peligro biológico que todavía no se puede ver, así que este apartado 2 lo vamos a evitar. Tenemos también, por ejemplo, el segundo aniversario del juego, los nuevos series de jinetes, nuevo aspecto de escuadrones, el nuevo aspecto de héroe que va a ser para Miyamoto, lo cual me parece curioso. La nueva base de química de fuego, y en este caso mejoras para la bolsa, invasión bestial, bestias. Para comenzar, vamos a empezar con las bestias, para no hacerlo muy largo. Tenemos acá las bestias en cuestión. Ya nos ha habilitado este apartado de acá del chip, que podemos darle acá. Tenemos todo esto. Prácticamente es como los armamentos o los dispositivos T3 de los vehículos para que tengan en cuenta. Algo en tener en consideración es que van a haber conjuntos, aunque sean matrices, pues yo le voy a decir conjuntos, de 2 que es el central y de 4 que son los que restan. Ok, así que por favor tengan esto. Ahora, antes de mostrarles ese apartado del chip, también tenemos acá la nueva bestia, que sería esta, el Killing, lo cual se va a poder obtener en estos eventos de acá. Así que esto hay que tener en consideración. Y pues tiene otras cosas como el detonar, que pues será referido a sus habilidades, el crítico y el combo, así que es diferente a esos de acá. Supongo yo que lo han sacado para que ya todas tengan lo que serían 7, 7, 7, 7, sin contar físico obviamente, lo cual pues está ahí. Ya veremos qué tal es mucho más fuerte que estas de acá, como el vídeo que te muestro acá arriba. En el apartado de la bolsa, como la repetía, ha agregado este apartado de acá que está un poco más ordenado, por así decirlo, y acá está lo que les quiero decir. Para obtener un chip, en este caso que tenemos tres rangos, poco común, legendario y élite, pues necesitas 60 fragmentos. Acá te dice 60 fragmentos para tenerlo. Lo que me refería a conjuntos o matrices, como puedes ver acá, eso es lo que yo te dije. Por ejemplo, acá podemos ver acá la matriz de espina, que es la central. Como te repito, acá obviamente entre más estrellas tengan el chip, en este caso, mejores cosas te va a dar. Como puedes ver acá, acá por ejemplo tienes más contraataque y contraataque para que tengas en cuenta. Y en el otro lado, por ejemplo, acá el otro conjunto, en este caso de 4, son las que te dije que restan. Acá puedes ver según las estrellas y acá los beneficios que te va a dar. Ok, eso ya es un tema aparte, ya lo veremos más adelante en profundidad y también cuando tenga todos los chips dependiendo de las bestias, porque supongo que serán un montón para que tengamos en consideración. Y pues eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, acá yo tengo en esta bestia de acá le he puesto este chip, que el único que no está, por ejemplo, es daño crítico. No hay más misterio. Ahora, referido a este apartado, pues ese chip le puedes obtener acá, que puedes verlo acá en este apartado, que han habilitado la otra tienda de la fase 2 que puedes comprar acá estos chips comunes. Acá están los élites que voy a comprar. Yo solamente hoy por el vídeo he comprado esto. La verdad lo que les recomiendo es que compren esto de acá primero y de ahí ya recién estos de acá. Porque obviamente entre una élite y pues lo que sería como un poco comunes o comunes, pues son un poco más inferiores para que tengan en cuenta. Y eso sería todo referido a las bestias, lo cual pues está ahí, la verdad. Ya veremos qué tal cómo sería, qué tal la obtención, o sea, si se puede obtener una buena cantidad o va a ser lo mismo que las T3, las T2 de los dispositivos. Espero que no. Y pues ese sería el nuevo apartado de las bestias. Supongo yo que en un futuro agregarán este apartado de acá, que será supongo la genética, como dice ahí. Así que eso para eso todavía falta. Ahora, vámonos a los aspectos. En las marchas han agregado este de acá que es por el aniversario. Y acá tenemos el nuevo que sería guarda del inframundo para que tengan en cuenta. La verdad, ahí están. Ya verán si les gusta o no. La verdad, están bien, pero lo que te dan no es mucho. 1% dependiendo de que acá defensa y acá te da ataque. No hay más. Ahora si vamos por el apartado de refugios, manitos, ya podemos ver el refugio que nos van a dar por el aniversario, que sería este de acá, que se va a poder obtener, supongo yo, en un evento, supongo yo, como siempre. Está enfocado en jinetes y también en ataque de jinetes más 3%, lo cual está ahí. Y en el apartado de élite tenemos por otro lado lo que sería una capibara, si mal estoy, que es este de acá. Que nos da velocidad de recolección más 5% y construcción más 1%, así que tengan este. Y pues eso sería todo referido al aniversario que se puede ver, ya que va a ser a partir del 15, que acá ya podemos ver, que es lo que les acabo de mostrar. Así que ya cuando llegue ese día lo veremos en profundidad. Ahora, manitos, el siguiente apartado que quiero aclarar es sobre el aspecto que va a venir de Miyamoto que tenemos por acá. El cual ya que en el calendario podemos ver que se va a salir. Acá pueden ver que va a salir prueba de aspecto de Miyamoto.
lo cual todavía no puedo ver el diseño y tampoco ni siquiera en lo que sería el propio personaje. No es por ejemplo acá que te sale aspectos, acá todavía no hay. Y pues la verdad me parece curioso en el sentido de que un aspecto para Miyamoto me parece raro, ya que siento yo que hay otros héroes de infantería que lo merecen más, lo cual me parece curioso. No sé, yo dije de repente le van a dar a Tom o a Raigoro para que tengas en cuenta, porque ellos creo que lo necesitan más. Por ejemplo, acá le han dado a Luis. También, por ejemplo, tienen Cynthia y Caterine, para que tengas en cuenta, que son de primera generación. ¿Por qué me están dando esto a un héroe de lo que sería tercera generación? No me parece, creo, bueno. Ya veremos qué tal va, ¿ok? Así que tengan eso en cuenta. Y pues también tenemos acá monitos los nuevos héroes que son lo que sería Rubina y también a Dari. Rubin está enfocado a las agrupaciones para que tengas en cuenta. Y para resumirte, he estado viendo sus habilidades, aunque tengas el super arma en este caso. No vale la pena para campo abierto, lo veo muy limitada la verdad. Dos de sus habilidades le limitan, por ejemplo acá te dice durante las agrupaciones, todos acá obtienes, igualmente acá. Así que prácticamente en campo abierto perderías eso, lo cual me parece un poco, no me parece tanto. No sé, la verdad, me hubiera gustado que hubiese sido al revés, la verdad, pero bueno. Y por el lado de Daryl, que es el último de quinta generación que tenemos acá, él es el primero, sin contar a Mai Shiranui, que hace daño en área. En este caso, un tipo rectangular, lo cual está bien. Tiene como siempre salud y daño de habilidad, velocidad que les viene bien a los jinetes, etcétera, etcétera, lo cual me parece bien. Ya veremos más adelante qué tal están, o sea, cómo se desempeñan. Pero la verdad, los héroes están, especialmente Daryl, lo veo fuerte. Personalmente, sus habilidades me encantan. Lo que a mí no me encanta es el diseño. No me agrada, la verdad. Me agrada más mil veces Rubin. Pero bueno. Y pues la verdad, Rubin está bien, o sea, para agrupaciones está bien. Lo que me parece un poquito esto es, como te digo, lo que te limita y también es de que le va a hacer mucho más daño si es que la guarnición, en este caso enemiga, sea de tiro. Lo cual me parece curioso porque normalmente las guarniciones del juego, la mayoría, no todas, son infantería, lo cual esta parte de acá se estaría desaprovechando, creo yo. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Y pues prácticamente ella se va a poder ya obtener, que ya se sabía desde hace tiempo, que sería ya el 24, que es el siguiente. Lo cual supongo yo que va a estar muy peleado, porque nuevo héroe, pues todo el mundo se pelea por obtenerlo. En mi caso personal, yo solamente voy a clasificar en el puesto 20-30, que prácticamente es para obtener nomás lo que sería 10 fragmentos, si mal no estoy, 10, 20, 30 por ahí. Para obtenerla, ya si es que consigo fragmentos, la despierto o más, si es que quiero o no, o de repente espero, pero bueno, esa es mi opinión personal, pero eso ya veremos más adelante. Así que, manitos, creo que eso es todo. O sea, no hay más apartados, como te digo, aunque casi me olvido. Animación bestial. Han aumentado áreas, o sea, ahora está hasta el área 100, lo cual, pues, está bien, más recompensas, pero lo que me gustaría es de que ajusten un poco la dificultad o la vida de los bichos, porque hay bichos que a veces no tienen sentido la cantidad de vida que tienen, y pues creo yo, para alguien nuevo, pues que le va a hacer cosquillas, para que tengas en cuenta. Me gustaría que eso lo ajusten, la verdad. Y de pie está todo. O sea, bestias ya hemos visto. Lo que sería el nuevo evento llamado Peligro Biológico, que todavía no podemos ver porque es a partir del 17. Ya veremos eso cuando llegue. El evento del segundo aniversario que todavía no se puede ver bien en profundidad, pero bueno, ahí está. Los nuevos héroes, el nuevo aspecto de Escuadrón que les mostré. El nuevo aspecto de héroe que no se puede ver, pues ya sabemos que es para Miyamoto, lo cual me parece curioso. La nueva bestia de fuego que les dije que era el Killing. Acá de la bolsa que han corregido, invasión bestial y la nueva tienda del origen de bestias, lo cual está bien. A ver, mi opinión personal para terminar, me parece un cambio bien, en el sentido de que espero que lo apliquen bien. Espero especialmente que los chips sean fáciles de obtener, que no sea como esta cosa de acá, las T3, o sea, que es complicado obtener para alguien nuevo, obviamente, ¿ok? Así que, manitas y manitas, díganme en los comentarios qué tal les parece los nuevos héroes de jinetes. Si es que le indicáis jinetes, qué tal les parece. Si es que van a ir por Rubina o van a darle un esquipeo. Y si van a mejorar a Tariel o no. En mi caso, es muy complicado. No sé, me agradan las habilidades, pero el que leer no me agrada. El diseño no me agrada para nada, la verdad. Pero bueno, eso ya veremos más adelante. Así que, manitas y manitas, eso sería todo por el video. Así que, manitas, si eres nuevo al canal, por favor suscríbete. Y nos vemos en otro próximo video aquí con el Wallace. Así que cuídate mucho. Chau, chau.